Entonces, observen ustedes, tenemos a la clavícula que tiene dos extremos o epífisis, la epífisis interna, llamada también epífisis external, la epífisis externa, llamada también epífisis acromial. La epífisis interna o external es donde se realiza el movimiento de la clavícula. En la epífisis externa o acromial solamente hay movimientos de deslizamiento en todo sentido y dirección, ¿ya? Entonces decimos que son movimientos que se realizan, acá ponen en cuenta, por ejemplo, elevación, descenso o depresión, y protracción y retracción, ¿no? Entonces, cuando se mueve la clavícula, en realidad el movimiento no se produce en la articulación acromioclavicular, sino el movimiento se realiza en la articulación externo-costoclavicular, acá, ¿ya? Entonces, si se eleva el extremo acromial o externo, se eleva, ¿y qué pasa con el extremo external o interno? Baja, se dirige hacia abajo, ¿ya? Pues esto funciona como una polea, pues, ¿no? Una polea, si ustedes quieren, un extremo sube, el otro baja. En el descenso, el extremo acromial o externo se dirige hacia abajo y el extremo interno o external se dirige hacia arriba, ¿ya? Desde el punto de vista, obvio, lineal, ¿no? Porque si es desde el punto de vista angular o rotatorio, todo se va a dirigir en el mismo sentido. Entonces, esa es la diferencia, ¿no? Esa es la diferencia. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de un movimiento rotatorio es un movimiento circular, ¿no? Entonces, tomemos como referencia el descenso, ¿ya? Todo la clavícula tomando como eje sería un movimiento en el sentido contrario a las agujas del reloj, ¿no? O sea, sería un movimiento positivo. En cambio, si tomamos como referencia la elevación y el eje de giro es la articulación externo-costoclavicular, en la elevación toda la clavícula se iría en el mismo sentido de las agujas del reloj, toda, incluyendo los extremos, ¿ya? Y ahí entonces sería un giro o un signo negativo, ¿no? Porque iría en el mismo sentido de las agujas del reloj. Pero desde el punto de vista de artrocinemática, se ve solamente el desplazamiento lineal, no el desplazamiento rotatorio. Entonces, en este caso, un extremo sube, el otro baja. Un extremo baja, el otro sube, ¿no? Desde el punto de vista lineal. Y cuando hablamos de movimiento de deslizamiento, nos estamos refiriendo a los movimientos lineales, ¿ya? A los movimientos lineales, no a los movimientos rotatorios. Ahora, ¿qué es lo que tú quieres saber con respecto a este movimiento? Bueno, es que me parece haber escuchado que, o sea, no había tenido en cuenta que, por ejemplo, usted considera que la artocinemática es un movimiento lineal, ¿no? Pero en cambio en la osteo es un movimiento de rotación, ¿sí? Así es, así es. Okay. Sí, Pero también en artrocinemática hay movimiento de giro, ¿no? Entonces, por ejemplo, acá la clavícula, y ahí dice en el esquema, ¿no? Si la clavícula se eleva, ¿ya? Entonces, solamente en la clavícula, no en otros huesos, en otras articulaciones, se produce una rotación posterior de la clavícula alrededor de su eje longitudinal, otros dicen eje axial, ¿no? Entonces, yo diría eje longitudinal nada más, ¿de acuerdo? Ahora, ¿por qué se realiza esa rotación posterior de la clavícula, ¿no?
cuando se produce una elevación. Primero, el movimiento se va a producir en esternocostoclavicular. El esternocostoclavicular es una articulación de encaje recíproco en silla de montar. O sea, cada superficie tiene una parte cóncava y una parte convexa. Cada superficie. Pero tiene que haber una concordancia. Lo cóncavo de un lado tiene que concordar con lo convexo de otro lado y viceversa. Lo cóncavo de este lado tiene que concordar con lo convexo del otro lado, de la otra superficie. ¿Ya? Entonces, ¿dónde se va a realizar este eje? Si bien se realiza alrededor, este movimiento alrededor del eje longitudinal, y ahí está trazado en líneas punteadas, el movimiento se tiene que realizar en la articulación esternocostoclavicular, y aquí solamente a nivel de la acromioclavicular, solo va a haber movimiento de deslizamiento que acompañe, ¿no? Muy bien. Pero lo importante es saber por qué se produce esa rotación. Y esa rotación se produce porque la clavícula está unida a la escápula a través de los ligamentos coracoclaviculares, el conoide y el trapezoide. Entonces, si la clavícula se mueve hacia arriba, estos ligamentos tenderían a ser elongados, ¿ya? Porque la escápula está un poquito por abajo. Entonces, para evitar que se produzca ese elongamiento y limite el movimiento, la clavícula rota posteriormente, a la vez que se eleva. Ahora, cuando se eleva la clavícula, también se eleva la escápula. ¿No? Ahora, no solamente se eleva la clavícula acá por cuestiones académicas, se ha hecho solamente el esquema de los movimientos de la clavícula. Pero si se está elevando la clavícula, también se eleva la escápula. Ahora ustedes dirán, ¿por qué? Primero, porque están unidos, ¿no? Están unidos a través de los ligamentos coracoclaviculares y a través de la articulación acromioclavicular. ¿De acuerdo? De hecho, es el único punto que la escápula se une a la clavícula, ¿ya? Acromioclavicular. Y entonces, si se aplica una fuerza sobre la clavícula para que ésta se eleve, esta fuerza es aplicada por el trapecio superior. ¿Por qué? Porque el trapecio superior se inserta en el tercio externo de la clavícula y ahí aplica su fuerza hacia arriba y hacia adentro. Entonces, pero el trapecio superior también tiene inserción a nivel de la espina del omóplato de la clavícula. Entonces, al contraerse no solamente jala hacia arriba y hacia adentro a la clavícula, sino también jala hacia arriba y hacia afuera a la escápula. Entonces, en la elevación, ambos huesos se mueven, con la diferencia de que, desde el punto de vista anatómico, se moverían en relación a la articulación esternocostoclavicular, ambos huesos. Pero además la escápula forma una articulación fisiológica con la parrilla costal. A eso se llama sinsarcosis. Y entonces cuando se aplica la fuerza sobre la escápula, ¿ya? En la elevación, también se aplica la fuerza en escápula en el ángulo superinterno o simplemente superior, ¿ya? ¿Quién aplica su fuerza ahí? El angular del omóplato. O sea, para que haya un movimiento de elevación de la escápula, que también se eleva la clavícula, repito, tiene que haber fuerza que se aplique en sus dos ángulos, ¿ya? Tanto en el ángulo superior como en el ángulo externo. En el ángulo superior la fuerza es aplicada por el trapecio superior, que además aplica fuerza sobre la clavícula en su extremo externo. Y también interviene la fuerza concéntrica del angular del omóplato, ¿ya? El punto fijo del angular del omóplato va a estar en las apófisis transversas de las vértebras cervicales, ¿ya? Y entonces va a aplicar una fuerza hacia arriba y también hacia adentro. Entonces acá va a haber movimiento conjugado o sinérgico entre el trapecio superior y el angular del omóplato. ¿Por qué? Porque cuando actúan por separado, que en realidad actúan por separado, sí,
El trapecio superior va a ser rotación superior y el angular del omóplato va a ser rotación inferior, me refiero a la escápula, ¿ya? Pero cuando suman sus fuerzas, ambos músculos van a realizar elevación, ¿ya? Obvio, decía yo, que más se mueve el ángulo externo que el ángulo superior. El externo, llamado también superexterno, ¿no? Más se mueve este ángulo, donde está la cavidad glenoidea. Y junto con la escápula, repito por enésima vez, que se mueve la clavícula, ¿ya? Y la clavícula rota. Al rotar, va a impedir que el ligamento córaco clavicular se tense rápidamente y genere una limitación al movimiento. El ligamento córaco clavicular probablemente se pueda tensar en una máxima elevación, ¿no? En una máxima rotación superior, ¿ya? Muy bien. ¿Alguna pregunta más, jóvenes? Gracias. Bueno, si no hay más preguntas, entonces